Hola amigos de Sidnova Hidalgo. Eh, Aquí estamos. Soy el doctor Edilberto Peña, soy neuropsiquiatra y soy el director de Cisne México. Y estamos esperando para darle inicio a la charla acerca del estrés situacional en la población en estos tiempos de la pandemia del COVID-19. Durante toda la charla, si quieren poner preguntas, vamos a estar también al final dando un tiempo para resolver preguntas y para poder estar en comunicación con ustedes, porque este es un foro abierto en el que vamos a poder platicar de los conceptos que vamos a ver aquí en la charla, que si se fijan, el título pues es estrés. No tanto, no quiero que nos vayamos directo a la palabra ansiedad, manejémonos sobre estrés y veamos las consecuencias del estrés en nuestra vida cotidiana y en esta situación extraordinaria que no es la vida cotidiana. Si pues tenemos que empezar a hablar de estrés, pues hablemos de qué es el estrés. A veces es una palabra llevada y traída por todos lados, pero no nos hemos cuestionado de dónde surgió. El estrés surgió en 1960. Había un investigador europeo, el doctor Hans Selye, que se puso a investigar qué pasaba en el cuerpo de los ratones que se les sometía a situaciones diferentes, a situaciones extraordinarias de prueba de laboratorio. Y empezó a ver que se cambiaban muchos patrones metabólicos, incluido un crecimiento exagerado de las glándulas suprarrenales, que son las que secretan el cortisol, que es la cortisona que producimos nosotros dentro del organismo, dándose cuenta que era una de las principales hormonas que tienen que ver con nuestras reacciones frente a los estímulos inadecuados. El estrés entonces, pues es una reacción que se desencadena en el organismo ante un estímulo de peligro, ya sea un peligro real o un peligro imaginario que puedo estar manejando en mi mente como un pensamiento repetitivo que está por ahí preocupándome. De esta definición se desprende pues que el estrés es una situación normal, una situación necesaria en nuestra vida y algo que tiene funciones adaptativas, como vamos a revisar un poquito más adelante, pero no, ya desde ahorita podemos decir que la vida sin estrés no existe y que el estrés es necesario en nuestra vida. Tenemos que ordenarlo y tenemos que acomodarlo para que funcione bien, pero el estrés es necesario en nuestra vida. Vamos a definir qué pasa, cuáles son el tipo de estímulo con el cual podemos tener estrés. Podemos tener estrés por estímulos físicos, que mencionábamos las amenazas reales, y estrés por estímulos psicológicos, ¿sí? Eh, los estímulos físicos del estrés son pues un traumatismo, una infección que puede tener mi organismo, un golpe de calor, un cambio drástico en el clima, estímulos dolorosos, enfermedades, cirugías, una hemorragia, un problema de sueño, todas esas cosas son estresantes y meten a mi organismo una respuesta para poderme estabilizar con todo esto. Hay estímulos psicológicos para el estrés, como puede ser una ruptura amorosa, un duelo, la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, problemas familiares, situaciones como en este caso podemos hablar de la pandemia. Fíjense que el estrés, tan llevado y tan traído, ahora la Organización Mundial de la Salud ya en el siglo XXI lo denominó como la epidemia a tratar en el siglo XXI. Digo, pues ahora andamos en epidemias y pandemias, pero lo nombró como la epidemia a tratar en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque el estrés, si revisamos factores que predisponen a un infarto, pues ahí está el estrés. Factores que predisponen al síndrome de intestino irritable, pues ahí está el estrés. Factores que predisponen a los ataques de asma, también está ahí el estrés.
Entonces, sabiendo que el estrés es parte de la fisiopatología de una gran cantidad de enfermedades, pues es que se denominó como la lucha frente al estrés. El estrés puede afectar casi a un 22% de la población en su funcionalidad y llega a ser responsable de 2/3 partes de los días de trabajo que pierde alguien dentro de su actividad laboral, porque el estrés pues tiene que ver con que presente dolores, con que me enferme, con que tenga una migraña, y esas son causales de pérdida de trabajo. Incluso si nos enfocamos en la enfermedad cardiovascular, el estrés puede ser uno de los factores importantes para que en un 20% de las personas se me predisponga con mayor fuerza la presencia del estrés. Hay estrés bueno y hay estrés malo, lo mencionaba hace un ratito, pero ya lo vamos a documentar un poquito más y hasta le vamos a poner nombre. El estrés bueno se llama eustrés. Es básico para mi vida, me sirve para adaptarme, me sirve para crecer, me sirve para sobrevivir y lo necesitamos cuando tengo un problema enfrente. Esa sensación de estrés me hace sacar mis mecanismos de afrontamiento, mis mecanismos de defensa, me hace adaptarme, me hace crecer y me hace dar una respuesta adecuada a ese estímulo. Hay un estrés malo que se llama distrés. Es cuando ese estrés es exagerado. En lugar de ponerme en acción, me paraliza. Hace que yo sea menos productivo, que sea ineficaz porque estoy pensando de forma repetitiva en las preocupaciones que me están generando ese estrés. E incluso a nivel celular, a nivel molecular, produce cambios donde mis neuronas se ven dañadas. Altos niveles de estrés pueden dañar zonas de la corteza cerebral y producen cambios en todo el organismo. Hay movilización de reserva de glucosa, se me sube la glucosa, la sangre va para los músculos. Hay modificaciones en mi organismo que duelen, que pueden ser molestas, y este es el distrés. Entonces, un concepto que ya tenemos que dejar claro: veníamos de que el estrés es necesario para la vida, es una reacción ante las amenazas, pero hay estrés bueno y hay estrés malo. De ahí se desprende una cosa que se llama reacción ante el estrés o síndrome general de adaptación. Y hay etapas. Piénsenlo ahora con cualquier situación de miedo, cuando les ha llegado las noticias sobre la pandemia, noticias malas, o cuando han tenido un conocido enfermo, o cuando ustedes han sentido dolor de garganta, fiebre, sensación de calambres, sensación de que tengo la temperatura corporal diferente. Viene el miedo, viene esta reacción primera de alarma. El organismo en ese momento se prepara para defenderse o para la huida. Es donde sentimos un hoyo en el estómago, mariposas en la panza, nos tiemblan las manos, empezamos a sudar. Y de esa reacción segunda, que es de huida, podemos llegar a la fase de adaptación. Así podríamos dibujar una curva de cómo se maneja el estrés dentro de nuestra vida y dentro de nuestro organismo. Si lo ponemos ya muy operativamente, hay un estresor que se presenta de forma aguda, tengo yo una reacción de alarma, viene mi fase en la que me tengo que adaptar, y si mi adaptación no es buena, entonces vendrá la fase donde me reviento y puedo empezar a tener síntomas derivados del estrés. Hay un concepto desde toda la biología que se llama homeostasis, y homeostasis, que es equilibrio, también existe dentro de la psicología. Todos nuestros pensamientos y los mecanismos de mi cerebro ante las amenazas del medio ambiente tratan de llevarme hacia el equilibrio, de regreso al equilibrio. Pensemos pues que yo vivo en equilibrio. Viene un gran estresor, me genera alarma. Respondo ante la crisis con lo mejor que tengo.
Y hay dos tipos de desenlaces. Regreso a la fase de homeostasis o de equilibrio, y eso será gracias a una característica que tenemos los seres humanos que se llama resiliencia, que es esto donde ante algo adverso nosotros desarrollamos lo mejor que tenemos y podemos incluso salir beneficiados y sacar algo bueno de todo esto. Es como superamos las adversidades. Les decía que ese puede ser uno de los desenlaces, pero el segundo desenlace que podemos tener, pues es el colapso, que ahí hablaremos un poquito más adelante con detalle de qué pasa en el colapso. El organismo tiene respuestas ante el estrés. Pensemos en una situación que nos asuste y nos genere un miedo de forma aguda, de forma inmediata. Tenemos el sistema nervioso central que nos informa de la amenaza y una de nuestras formas de responder es el sistema nervioso autónomo. Por ahí seguro lo han escuchado. Y el sistema nervioso autónomo se divide en el simpático y el parasimpático. Los nombres tan chistosos, pero así se llaman. Y estos regulan todas nuestras reacciones involuntarias, no nuestros músculos ni nuestros movimientos, sino la apertura de mis pupilas para aprender más del ambiente, captar más, tener un mejor campo de visión, que me entre más luz. Es cuando a veces estamos muy sensibles a la luz. Regula la salivación. Piensen en este miedo agudo donde se quedan con la boca seca y los labios pegados. Regula la frecuencia de mi corazón, la frecuencia cardíaca se acelera para que yo tenga mejor aporte de sangre. Se sube la presión arterial, se aprietan mis arterias para que llegue como chisguete mejor la sangre con oxígeno y con nutrientes a todos lados. Se redistribuye el flujo sanguíneo, se le quita sangre a las tripas, por eso me dan calambres o incluso me llegan a dar ganas de evacuar ante un estrés agudo porque mis tripas ante esa redistribución tienden a vaciarse, se acelera mi vejiga y es como cuando vamos a hacer un examen y que nos dan ganas frecuentes de orinar. Y se mueve incluso mi temblor, que es una cuestión que es involuntaria, el manejo del calor corporal, que también es involuntario. Todo eso es un equilibrio entre mi simpático y mi parasimpático y mi sistema nervioso autónomo. Y mi segundo mecanismo de respuesta guiado por el sistema nervioso central ante el estrés es el hormonal, los circuitos hormonales que los gobiernan dos sitios en el cerebro, que es el hipotálamo y la hipófisis, y son los responsables de avisarle a mis glándulas suprarrenales, que habíamos hablado desde el principio del doctor Hanselie. Estas glándulas suprarrenales producen noradrenalina, que si ven series de doctores y alguien que está teniendo un infarto y gritan, ponle adrenalina o noradrenalina directamente, eso regula latidos del corazón, presión arterial, los procesos de resucitación cardiovascular que ven ahí en la tele. Y también produce el cortisol. ¿Se acuerdan que el cortisol entonces se denomina como esta hormona que nos ayuda a responder ante el estrés? Y también tiene que ver con las hormonas sexuales, la testosterona o los estrógenos, la hormona tiroidea y algunos otros controles de regulación hormonal que son necesarios para que nosotros podamos vivir de forma adecuada. Hay que hacer una diferencia, pues aquí estamos hablando de estrés agudo. Ahorita tengo el problema, lo analizo, lo capto, pienso mecanismos de solución, lo enfrento y alguno de los dos va a ganar, el problema o yo. Ahora modifiquemos un poquito el esquema y pensemos en el estrés crónico, situaciones que no se van a resolver en este momento, que algo puedo hacer, pero que son más grandes que yo, superan mi capacidad de control para todos aquellos de nosotros que nos gusta siempre tener el control de las situaciones, que me generan un chorro de incertidumbre y que aunque yo me active y esté piense y piense y piense y piense, no se van a resolver en este momento y me tengo que esperar
Ahorita es fácil ejemplificarlo con la pandemia, pero en nuestra vida cotidiana tenemos todos los días situaciones de estrés crónico. Una hipoteca a 20 años, problemas familiares, problemas en relación de pareja, problemas laborales, los problemas económicos que no puedo resolver a pesar de tener 2 o 3 trabajos, las enfermedades donde tengo que esperarme a la evolución del doctor, hacer un tratamiento largo, cansado, ver estudios, esperar el resultado del estudio. En nuestro organismo no fue preparado para el estrés crónico. Nuestro organismo fue preparado, como en la mayoría de los animales, para responder ante el estrés agudo, pero el estrés crónico no. Este estrés crónico y todos estos mecanismos nerviosos parasimpáticos, simpáticos y de cortisol y adrenalina que les platicaba, pues imagínense que los prolongamos por tiempo indefinido. Es un esfuerzo titánico para el organismo, nos desgasta las defensas y nos empieza a dar síntomas. Se me afecta el sueño, se me afecta la atención, la concentración, la memoria, se me afecta el latido cardíaco, se me afecta la presión arterial, mi redistribución de nutrientes, la glucosa, se me puede subir la glucosa, se me afecta el control de mis movimientos y me empiezo a agotar. Entonces viene el estrés crónico, viene una etapa de agotamiento y un concepto que ya quiero meter de una vez en la charla, que a lo mejor lo han escuchado por ahí, que se llama burnout, síndrome de burnout, que en inglés es quemado, pero la traducción para la medicina castellana es el síndrome de agotamiento, síndrome de desgaste, que ahorita lo vamos a definir un poquito más adelante, que seguro algunos de ustedes ya están cayendo en esta fase. Y del síndrome del burnout podemos fácilmente brincar a etapas de enfermedades físicas secundarias por todo este gran esfuerzo que está haciendo el organismo en una etapa de estrés crónico, o a enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad, que platicaremos también un poquito más adelante de estos. Como ya pueden entonces darse cuenta de todos los mecanismos cerebrales y físicos que están involucrados en el manejo del estrés, pues nómbrenme los síntomas que uno puede presentar físicamente con el estrés: dolores de cabeza, contracturas musculares, subidas de presión arterial, lumbalgias, que es el 60% de las quejas de ausentismo laboral tienen que ver con lumbalgias, con infecciones de vías respiratorias altas o con la presencia de dolores de cabeza y tipo migrañoso, y problemas metabólicos de toda esta redistribución que se tiene que hacer. Hay efectos físicos del estrés continuado y hay efectos emocionales. La generación de ideas de preocupación obsesivas, excesivas, que seguro están experimentando en este momento, la más común dentro de las personas con las que estoy trabajando en estos días, pues es la incertidumbre de qué va a pasar con el mundo después de la pandemia. Me puedo meter a leer análisis de los mejores periódicos, los mejores editorialistas, algunos vendrán en un sentido, otros en sentido contrario, y aunque me llene de información, en este momento no hay nada que me pueda dar la certidumbre. Y eso, a final de cuentas, no me puede inactivar estos pensamientos repetitivos que, si los dejo crecer, van a ocupar otras áreas de mi vida y otros momentos de pensamiento que tengo que gastar en otras cosas. Hay una gran dificultad, pues, para la toma de decisiones. El que está muy estresado y ya superó del eustrés al distrés, va a tener problemas para decidir. Al revés de poder ser más eficaz, va a ser más ineficaz, se va a concentrar menos. Platicábamos que estos químicos, la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, afectan mis fases normales de sueño. Ya no tengo yo el sueño que tengo tradicionalmente y entonces empiezo a tener también estos problemas. Se generan ideas de minusvalía, de culpa, de recordar mis acciones y ver cuáles estuvieron bien, cuáles estuvieron mal. Se afecta el apetito. ¿Cuántos de ustedes ahorita están incrementando su consumo de carbohidratos? Porque para el cerebro un shot de carbohidratos es un premio contra mi ansiedad,
o incluso dentro de los aspectos emocionales, el incremento en el consumo de sustancias adictivas. Ahí están las filas en el Oxxo por los que están desesperados por ir a comprar sus six de cervezas. ¿Por qué? Porque estas sustancias adictivas mueven neurotransmisores y esos neurotransmisores es un tratamiento silvestre para poderme ayudar a lidiar con el estrés. No es nada raro que en estas situaciones se incremente el consumo de sustancias adictivas, aunque no es una solución para esto. Vamos creciendo pues de estrés, distrés, ansiedad, a términos un poco más urgentes como el miedo y el pánico. El miedo, así como el eustrés y el distrés, es una emoción básica, es una emoción de las necesarias que uno necesita conocer y tener, pero que tiene esta función adaptativa de avisarme de un peligro, reorganizarme y sobrevivir. El pánico es el que es desadaptativo. Ustedes han oído personas que sufren ataques de pánico. Los ataques de pánico están presentes entre el 3 y el 8% de la población en México, no son una enfermedad rara. Y son estos momentos desadaptativos, generalizados, donde pierdo el control de mis funciones físicas y mis funciones mentales, pienso que me voy a morir, pienso que me va a dar un infarto, corro al servicio de urgencias, me hacen un electro, detectan que el doctor me dice, no, no tienes nada, y entonces, ¿por qué me siento tan mal? Son estos momentos tan críticos que duran entre 10 minutos y 30 minutos, pero que se convierten ya en una enfermedad que son propiamente los ataques de pánico. El pánico, y ustedes no me dejarán mentir, también es una de estas sensaciones contagiosas. Está el ejemplo del principio de la pandemia donde si yo subía una foto de mí en el súper con mi carrito del súper lleno de cosas, pero venía un paquetote de papel de baño, pues fíjense lo contagioso que fue hasta que se acabó el papel de baño en los centros comerciales, porque se contagió el pánico de algo saben las personas que yo no sé, que necesito comprar papel de baño porque ya no va a haber papel de baño. Este pánico es contagioso. Aquí están los casos ahora de las agresiones a personal de salud, a personal médico y paramédico, a las gentes que están atendiendo cuestiones esenciales en la pandemia, como los que trabajan en los supermercados, los que trabajan en el transporte, donde las personas que están en sus casas, pero que de repente tienen que salir, a veces agreden a estos porque son potenciales contaminadores del virus, del coronavirus, y entonces hay que agredirlos para que no me contagien. Un mecanismo bastante tonto, incluso si lo vemos en términos físicos, porque acercarme a alguien que pudiera estar infectado, pues entonces me pone un poquito más en riesgo, ¿no? Y es este pánico a veces es tan contagioso y tan irracional que no nos deja pensar en las cosas de forma adecuada. Mencionábamos del síndrome de burnout. Sitúense ustedes en estas situaciones límite de vida, ¿no? Tengo grandes problemas laborales, tengo problemas físicos, estoy enfermo, tengo a alguien en el hospital, tengo que hacer un triple esfuerzo para pasar las noches, cuidarlo, tengo grandes problemas económicos, mis hijos adolescentes me están dando mucha lata en casa, o como ahora, donde todas las áreas de funcionamiento de las personas se están viendo confrontadas, el área económica, el área de pareja, el área familiar, el área social, mi área laboral o mi área académica, todas están poniéndose a prueba. Y cuando reventamos, que es este síndrome de desgaste, se presenta una triada de síntomas clásicos, que es la fatiga crónica, una fatiga tramposa que no se quita descansando. Me pueden mandar de vacaciones, me puedo dormir 12 horas, 16 horas, que me voy a levantar cansado. Mencionábamos que el cerebro se vuelve más ineficaz, cometo más errores e intelectualmente no funciono igual. Y un mecanismo raro que se llama despersonalización, donde empiezo a tener una actitud pues hasta cínica y sarcástica frente a la situación,
y empiezo a ser desadaptativo, me valen gorro las cosas e incluso me puedo poner en riesgo, piénsenlo ahora, en estas gentes que ya están reventando por el confinamiento, por la incomodidad que esto les está generando y llegan a tomar pensamientos y actitudes que son ilógicas, irracionales y se ponen en riesgo ante la pandemia. Cuando estamos en una pandemia, en una situación de estas, hay grados de afectación, no todos tenemos el mismo grado de afectación y piénsenlo en un dibujito de círculos concéntricos, como cuando aventamos una piedra a un estanque y se van haciendo estos circulitos. El centro de la afectación, pues son los sobrevivientes, los que se infectan, los que tienen que ir a un hospital, los que empiezan a sentir dificultad respiratoria y tienen que recurrir a los centros médicos. El circulito de al lado son los familiares, los que ya se les murió a alguien, los que tienen a alguien enfermo, los que tienen que aislarse, el que está infectado, pues no tiene que ir al hospital, pero está en su casa, lo tienen que aislar en un cuarto, no puede ni estar en contacto con los que están ahí mismo en la casa, tiene su propio plato, su propio baño, es un estrés y la incertidumbre de qué va a pasar conmigo, la familia extendida, los amigos, luego vienen el personal de salud, el gremio médico que está ahí en primera línea, se llenan los hospitales, no hay insumos, el riesgo de que yo me contagie. Y al final de los círculos concéntricos estamos todos los demás, que a lo mejor no nos hemos visto afectados de estas formas que ahorita les estoy platicando, pero que escuchamos noticias, oímos los casos catastróficos, ahora en este mundo de la información globalizada vemos China, Italia, España, Reino Unido, Estados Unidos, y esas cosas están volando ahí en nuestra cabeza, y nosotros estamos encerrados en la casa sin poder hacer ningún mecanismo de control para cambiar las cosas. Cuando tenemos un evento estresante, tenemos diferentes capacidades de respuesta y estas conviene separarlas porque así es como nosotros nos podemos conscientemente organizar para actuar en estas situaciones de la pandemia. Hay una respuesta conductual, se modifican mis patrones, se modifica lo que yo tengo que hacer. Hay una respuesta afectiva y emocional, me puedo poner triste, frustrado, enojado. En esta teoría emocional es bien importante decirles que hay que ejercitar el mecanismo de ponerle nombre a mis emociones. Cometemos un error muy frecuente que es decir que nos sentimos mal, pero mal no le ponemos nombre y apellido. Y un ejercicio que empieza a resolvernos las situaciones es cuando al malestar le decimos enojo, le decimos tristeza, le decimos frustración, le decimos alegría, a veces estoy demasiado alegre que me estorba, estoy emocionado, estoy excitado. Si yo hago este ejercicio de ponerle el correcto nombre a mis emociones, voy a poder detectar ya semánticamente incluso análisis y mecanismos de resolución de las cosas, muy al contrario de echar al bote de basura todo, de decir me siento mal, estoy deprimido, estoy estresado, estoy ansioso, que son botes de basura comunes en las personas. Vienen mecanismos de reacción interpersonal, cuando activo a mi red de apoyo para poder responder a una emergencia, y mecanismos de reacción cognitivos. Tengo capacidades y funciones que se me prenden. Todas estas personas que dicen que trabajan muy bien bajo estrés, bajo una situación límite, echan a andar estos mecanismos cognitivos que llegan a hacer la diferencia. ¿Qué nos va a pasar en la pandemia? Piensen ustedes a lo mejor en el terremoto de hace un par de años. Viene el desastre, nuestras reacciones de incredulidad, de sorpresa ante el desastre, el impacto con una reacción de tristeza, sigamos esta gráfica, de tristeza, de parálisis, de tomarme un tiempito para empezar a pensar qué voy a hacer.
Viene un pico grande, que son estas situaciones heroicas, y ahora lo podemos ver como del panorama, ahí viene el coronavirus, viene, llegó, nos sorprenden, nos agarran a todos fuera de base, empiezan a presentarse las reacciones de respuesta, algunas de ellas de carácter heroico. Vamos a hacer colectas, vamos a hacer despensas, vamos a organizarnos, vamos a hacer fondos para darle de comer a los que no lo tienen, vamos a dar kits para los doctores que están ahí en primera línea. Hay doctores que están jubilados, que regresan a los hospitales a atender pacientes. Viene un periodo de luna de miel donde estamos observando todo esto, cooperamos, hacemos, y viene un periodo de una caída libre de desilusión, de pasmo, de donde tiene que venir la adaptación. Acuérdense esto que platicamos al principio de mi reacción de alarma, mi reacción adaptativa. Pues ya pasó la emergencia donde ya luché contra el coronavirus como fueron mis fuerzas y mis capacidades. Y ahora tengo que adaptarme a este nuevo panorama. Lo que sí sabemos que va a pasar, no sabemos cómo van a estar las cosas cuando la pandemia vaya aflojando, cuando exista una vacuna. Pero lo que sí sabemos que va a pasar es que el mundo ya no va a ser igual como estábamos antes. Vamos a tener que adaptarnos cada uno de una manera diferente, y de esta caída empezaremos a reconstruirnos para sacar cosas buenas de todo esto. Les decía, si hacemos este símil, que ahorita lo poníamos sobre la pandemia, lo podíamos pensar y ver en retrospectiva hacia el temblor, el terremoto de hace un par de años, cómo todas estas etapas se fueron presentando en nuestra vida. Hay un estigma, y conviene decirlo, que ya se está estudiando, se están haciendo investigaciones, se están dictando reglas sobre esto en cuanto al COVID-19. Hay personas que ya están estigmatizadas, que son las personas infectadas, donde no sabemos cómo convivir con ellas, donde vemos noticias que si desarrollan inmunidad, que si no, que si se pueden reinfectar, si son portadores asintomáticos y me van a infectar sin que yo los vea enfermos, los que tienen contacto con los enfermos, los cuidadores y el personal de salud y todas las gentes involucradas en lo esencial. Estas personas tienen un aislamiento todavía más grave y consecuencias de esto porque pierden las redes de apoyo que son necesarias para salir adelante de cualquier tema estresante agudo de esta categoría. Se desarrollan conductas agresivas, protestas, estas imágenes que hemos observado de gente que sale a las calles a protestarle a los gobiernos, que abran los negocios, que salgan adelante, que no existe el coronavirus, y se van fundamentando hasta en situaciones dantescas y lógicas como lo que vimos en el Hospital de las Américas en Ecatepec, con actos de rebeldía, actos delincuenciales y problemas para movernos en nuestra sociedad. En particular, y parte del trabajo que hemos estado desarrollando, pasa algo que me gustaría decirles ahora que estábamos hablando del síndrome de desgaste en cuanto a los doctores o las gentes que están en primera línea de atención. Está el síndrome de desgaste por empatía. Si yo tengo que atender, o piénselo en el cuidador, si yo tengo a alguien enfermo con coronavirus en mi casa, tengo que empatizar con él, tengo que ponerme en sus zapatos, yo doctor, yo cuidador, entender sus síntomas, analizar, ayudarlo, pero esta empatía es desgastante porque estoy poniéndome en los zapatos de alguien que está sufriendo una situación muy, muy, muy estresante, y luego estoy yo con todo este estrés que me está generando estar cerca de esta persona. Este síndrome de desgaste por empatía ya lo hemos empezado a observar, les digo, en cuidadores y en personal de salud, donde hay un gran agotamiento emocional, una pérdida de la realización personal y esta despersonalización que mencionábamos al principio en el burnout, esta actitud cínica, despreocupada, donde ya bajo los brazos y dejo que las cosas
pasen como tengan que pasar. Y esto pues nos trae consecuencias. Algo que vamos a estar observando y que conviene definir ahora en la salud mental de la pandemia, hay algunos editorialistas que ya han empezado a escribir cómo se van a desarrollar de la pandemia infecciosa, nos vendrá la pandemia de salud mental, incluso le llegan a nombrar la cuarta ola de la pandemia, cómo vamos a tener todo este problema en cuanto a las cuestiones emocionales de la gente. Está esta crisis grandota del COVID-19 y esto nos enfrenta a algo que en psiquiatría y en psicología le llamamos estrés agudo. Es nuestra respuesta y nuestra adaptación, que lo hemos mencionado. Por ahí mucha gente habla sin conocer los criterios del trastorno de estrés postraumático. Esto se presenta cuando hay un evento estresante y durante los siguientes mes a 3 meses empiezo a desarrollar miedos irracionales, conductas evitativas a lo que tenga que ver con el factor estresante, revivificación de los momentos estresantes que yo viví y que me afectan mi funcionalidad y me llegan a tener eventos de ansiedad o de depresión significativos. El estrés postraumático no lo vamos a estar viendo ahorita, no va a ser algo que estemos observando en estos momentos, sino que lo vamos a empezar a ver dentro de algunos años y algunos meses con todos estos pacientes y personas, los que se vieron afectados, personal de salud o nosotros mismos que nos estamos viendo en este estrés postraumático. De ahí vendrán consecuencias claras, me enfocaré en la salud mental, que es el tema de la charla, como los trastornos de ansiedad. Fíjense, los trastornos de ansiedad son tan frecuentes que son el 14.5% de la población lo puede tener aquí en el país. Son estadísticas que están en la encuesta nacional de salud mental de 2007 y las actualizaciones que se han venido después, donde los diferentes tipos de trastornos de ansiedad se presentan en la población. Tenemos trastornos de pánico, que ya los mencionamos, trastorno de ansiedad generalizada, donde todo el tiempo tengo más estrés del que normalmente debo de tener. Tenemos el estrés postraumático, tenemos las fobias, tenemos toda esta variedad de trastornos de ansiedad. Y la depresión le da al 9.1% de los mexicanos, es muy frecuente, nos pasa en números absolutos, son 11 o 12 millones de mexicanos a través de nuestra vida, y es la enfermedad más discapacitante. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, en 2017 nombró a la depresión como la enfermedad que nos hace perder más calidad de vida por encima de sufrir un infarto, por encima de tener una embolia, por encima de tener cáncer o tener Alzheimer. La depresión es la enfermedad más incapacitante que nos puede pasar. Entonces, esta pandemia nos va a llevar esta ruta crítica que les estoy dibujando de estrés agudo, mecanismos de adaptación, los que nos vaya bien, los que no nos vaya bien, desarrollaremos estrés postraumático y de ahí muy probablemente trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Incluso, y les decía yo que ya hay investigaciones al respecto, hay un estudio bien interesante, no se los voy a poner, pero en una revista médica que se llama el Journal de los Médicos Generales a nivel mundial, se publicó un artículo de qué pasó con el personal de salud en China que atendió a los pacientes con coronavirus, con datos de ansiedad en el 40-50% de ellos, con datos de depresión en el 60% de ellos, y el burnout, el síndrome de desgaste que platicamos, hasta en un 70% del personal de salud. Como les digo, es muy probable que esta segunda pandemia, esta segunda crisis que vayamos a observar, no sea de infecciones, sino de salud mental, y nosotros como público tenemos que estar preparados
con este tipo de charlas, que hay que agradecer a Sidnova por el interés en la divulgación y la psicoeducación, para conocer los síntomas, saber cuándo me están afectando, porque a todos nos afectarán, saber si me estoy adaptando y saber cuándo tengo que pedir ayuda a un profesional para salir adelante de esto, ¿no? En depresión y en ansiedad, pues el mayor riesgo, así como si yo tengo las arterias tapadas por colesterol, pues mi riesgo será tener un infarto. El mayor riesgo en depresión y en ansiedad, pues es el riesgo suicida. Ya estamos calculando nosotros los especialistas en salud mental que por el aislamiento, por el distanciamiento, el rechazo social, el estigma, los problemas que está habiendo ya de relaciones conflictivas, de violencia intrafamiliar, las pérdidas y los duelos que vengan, el estigma y los abusos y los traumas que se van a presentar en todo esto son factores de riesgo primordiales para poder incrementar el riesgo de suicidio. Hay riesgos, hay factores de riesgo individuales, como ya ser portador de una enfermedad psiquiátrica, como haber tenido intentos de suicidio en el pasado, como perder la esperanza, tener enfermedades de dolor crónico o factores que tienen que ver con el entorno, como la dificultad para acceder a un profesional de la salud, para hablar de esto, que ahí, si se fijan, incluso el gobierno federal ya puso líneas de atención. Ustedes pueden hablar a Locatel, ustedes pueden hablar al 911 y de ahí los van a derivar a centros de atención psicológica que incluso no solamente son del gobierno, hay universidades, está la UNAM, están las universidades privadas de psicología, dando atención psicológica y primeros auxilios psicológicos en caso de crisis. ¿Qué tenemos que hacer si yo o un familiar o alguien que está conmigo me hace una crisis psicológica, una crisis de ansiedad en cuanto a... Lo primero que tenemos que saber es que decir conserva la calma es exactamente lo contrario y produce el efecto adverso. Si a alguien que está en crisis le digo, cálmate, no pasa nada, estoy absolutamente desconectando, desempatizando y no sirvo de nada. Minimizar no es nada grave, se pasará, va a producir en el otro enojo y sensación de incomprensión, va a aumentar el entorno de drama en todo esto. Hay que escuchar, hay que entender el miedo que le está pasando y a veces solo con estar ahí empezamos a hacer una diferencia y empezamos a dar una contención. Los primeros auxilios psicológicos, que los invito a que googleen y descarguen de internet las guías de la OMS sobre primeros auxilios psicológicos, esos los podemos hacer profesionales de la salud, los pueden hacer médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, religiosos, profesores, toda la gente que tiene eminentemente un contacto social, o también los pueden aprender a hacer cualquier persona. Y en la OMS nos define los primeros auxilios psicológicos con una guía muy sencilla que es el ABCDE. El A, decíamos lo que no se debe de hacer, vamos a ver qué sí se debe de hacer. El A es la escucha activa. No tengo que resolverle el problema a la persona, tengo que escucharla y tiene que ver que le estoy poniendo atención a su problema y que estoy empatizando con él. A eso es a lo que se llama escucha activa. La B es la ventilación. Como mencionábamos, estos mecanismos del sistema nervioso autónomo en una crisis están descontrolados. La primera vía para yo poder controlar es ayudarlo a respirar mejor. Si hago este ejercicio de inspirar en 4 tiempos, sostener el aire en 4 tiempos y expirar en 4 tiempos, estamos empezando a ayudar a la persona de tener una respiración acelerada que no está ayudando a que esté tranquilo, a tener una respiración ordenada que va a darle el mensaje contrario al sistema nervioso autónomo para que baje la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia de la respiración. La C del ABCDE es conectar. Tenemos que entender el entorno de la persona que está en crisis. Si yo quiero atender a alguien que está en una crisis psicológica, pero
ni siquiera ha comido ese día y no ha dormido y no sabe dónde están sus familiares que están enfermos, mi trabajo está muy difícil. Tengo que primero saber cuáles son sus necesidades básicas para poder atender las necesidades psicológicas. La D es derivar, saber cuando ya superó mis capacidades de que soy el que está enfrente y está dando los primeros auxilios psicológicos para poder entender las líneas de atención que ahorita bien les platicaba, que están en 911, están en Locatel. Y la E, que es lo que estamos haciendo ahorita, que es psicoeducar. Hay muchos centros de información, hay profesionales de la salud que nos hemos estado dedicando a divulgar la información de qué se tiene que hacer, qué pasa en estos momentos, que es normal sentirse mal eh, y que hay mecanismos para salir adelante de este malestar. ¿Qué sí, qué no hay que hacer? Pues hagamos un resumen. No hay que presionar, dame información, dime qué te pasó, no hay que juzgar, no hay que inventar información. Todo aquello que sea una mentira no nos va a ayudar. No hay que tocar a la persona que está en crisis sin su permiso. No hay que empezar a contar historias de terceros. Muchos somos expertos en empezarle a decir a las gentes cómo yo enfrenté este problema y entonces tú puedes salir adelante porque es una persona excelente. No dar falsas promesas. Hay que fijarnos en las fortalezas que tiene esa persona. Si su fortaleza es la oración y la creencia en Dios, pues no tengo por qué quitársela, hay que promovérsela y no hay que hablar negativamente de los demás. ¿Qué sí hay que hacer? Hay que dar información concreta, simple, hay que estructurarnos de forma muy objetiva en lo que podemos ayudar, hay que ayudar a las personas con confidencialidad, con calma y con paciencia. Yo transmito mi calma a veces no con las palabras, sino con mis actitudes no verbales. Hay que hacerle sentir que no está solo, que es el trabajo de la contención. Hay que respetar los silencios y, como mencionábamos, identificar las fortalezas. Hay que saber que nos vamos a sentir mal en algún momento de esta pandemia, nos vamos a sentir mal. Es imposible que nos la pasemos tranquilamente todo el tiempo. Hay que evitar el contagio del pánico. Ya no sabemos todas las maneras de evitar el contagio del virus, pero hay que evitar contagiar el pánico. Con esto quiero decir información en fuentes oficiales. Dejen de estar compartiendo audios o chats donde mencionan curaciones mágicas del virus, si se hacen gárgaras con agua caliente en las mañanas. Hay un video sorprendente de un doctor que creo que está disfrazado de doctor, no creo que sea doctor, que se pone una secadora del pelo 5 minutos en la nariz y en la boca, que el virus es una diseñado en un laboratorio y lo liberaron para acabar con la población mundial. Ese tipo de contagios no ayudan y solo ponen peor a las demás. Hay que estructurarnos en rutinas básicas, rutinas de vida saludable, que ahorita las mencionaremos un poquito más a detalle, y hay que utilizar el buen humor, ¿sí? Sé que son momentos difíciles, pero cada quien sabemos lo que nos hace sentir bien y nos debemos de administrar cosas placenteras para equilibrar la balanza de lo malo con lo bueno. Hay que centrarnos en desarrollar relaciones positivas con nosotros. Me gusta mucho que es que el distanciamiento social no tiene que ser forzosamente un distanciamiento emocional. Tenemos mecanismos para estar emocionalmente conectados con los demás. El estilo de vida saludable que les decía, la magia se llama ciclo circadiano, que es todos estos momentos hasta celulares en mi organismo que tienen que ver con el ciclo del sueño y la vigilia, pero el ciclo circadiano se regula de tres maneras: con la alimentación, 3 alimentos, dieta balanceada al día, 2 colaciones, evitar cosas procesadas, grandes cargas de carbohidratos, no comer todo el tiempo proteínas de carne animal, sino favorecer un poquito las de proteína vegetal y estar
muy buenos en mi consumo de vegetales y de sustancias antioxidantes que vienen en las almendras, avellanas, nueces, cacahuates, también ahí vienen los omega 3. El sueño, a todos nos está costando quedarnos dormidos en la noche, pero el sueño no se regula forzando a mi cerebro a dormirse a las 10 de la noche. Se regula poniéndonos una hora fija y prudente de despertarnos, aunque haya pasado yo una mala noche. No hago siestas durante el día y vuelvo a hacer un ejercicio de irme metiendo una rutina de sueño y la actividad física. Sé que no podemos salir, pero podemos hacer actividad física de forma prudente en casa. Estos son los tres reguladores. Sé que suenan como consejos de abuelita, pero los tenemos que repetir hasta el cansancio porque es parte del manejo emocional. Podemos aprender estrategias de estrés. Los invito a googlear y buscar sobre mindfulness, que es un tipo de meditación que se hizo psicoterapia, que es en realidad un entrenamiento que en español se llama atención plena, donde me enfoco y me entreno todos los días en poner mi mente en lo que estoy haciendo, en lo que estoy sintiendo y en lo que está pasando en este momento presente, no lo que va a pasar en un rato, sino lo que estoy haciendo ahorita. Como ahorita que estoy dando esta conferencia, no estoy pensando en lo que sigue, estoy pensando y haciendo y disfrutando o sufriendo si me toca que es algo desagradable, lo que está pasando en este momento. Pero es un entrenamiento que tengo que hacer todos los días. Hay millones de videos en redes, hay aplicaciones para el celular que me recuerdan para hacer mindfulness. Hay que acompañarme entre colegas, los doctores hacemos grupitos y nos acompañamos entre doctores, hay que favorecer el grupo de amigos, hay que saber pedir ayuda cuando yo ya no me siento bien, pues hay que saber pedir ayuda para los demás. Hay mecanismos de afrontamiento en estas crisis, les decía la relajación, los mecanismos de socialización digital, la actividad física, moderarnos en el consumo de sustancias adictivas, cambiar mi foco de atención de lo que me está generando ansiedad si todo el día estoy en la información, en las últimas noticias del coronavirus, me voy a sentir mal. Y hay que aprender a decir que no. Eso a lo mejor no es una herramienta tan básica en este momento, pero sí para nuestra vida cotidiana y el manejo del estrés. El decir que no a lo que no me toca y no es mi responsabilidad es algo que nos cuesta mucho trabajo y que nos viene muy bien. Tenemos que aprender a priorizar. Un ejercicio básico son primeros 10 minutos de mis actividades en la mañana, fijarme qué es lo importante y lo urgente y qué tengo que hacer yo y qué tengo que hacer ahora. Eso lo hago de una vez. Qué es importante pero no es urgente, que puedo delegar o que puedo repartir a gente en mi casa, labores de casa o labores de oficina, ahora que hacemos trabajo a distancia, que es importante, pero que puedo agendar, que no lo tengo que hacer el día de hoy, pero lo puedo poner y marcar dentro de mi calendario para hacerlo en un mejor momento, que hoy puede que no sea el mejor momento, y qué tengo que poner en lo de cómo voy a reprogramar mis vacaciones, tengo que hablar a la línea aérea, pelearme con el banco, son cosas que a lo mejor no tienen que pasar hoy, pero que puedo empezar a poner. Tengo que planear, tengo que estratificar mis prioridades. Aquí me preguntaban en línea, ¿cómo puedo preparar a mi familia para no caer en situaciones depresivas? Es no dejarlo al aventón. Tengo que planearlo, sentarme con la familia, escuchar, ver las necesidades de cada quien. Hacíamos el ejercicio ahorita de estratificar las prioridades, ver cómo podemos empezar a resolver los problemas que se están dando, deslindar responsabilidades, ordenar todas las funciones de casa y de equipo como familia de trabajo para que todos tengamos una responsabilidad. Se valen los tiempos fuera. Hay una infografía que estuvimos distribuyendo en Cisne en las semanas pasadas, donde jugábamos a tener un semáforo
donde en verde pues estoy dispuesto a platicar y estoy abierto a jugar, a hacer un juego de mesa, a platicar, a escuchar música, a armar un rompecabezas. Amarillo, que no me estoy sintiendo muy bien, estoy un poquito intolerante. Y rojo, déjenme en mi espacio y por favor no me molesten, ¿no? Y, como decíamos, saber cuando ya no estoy pudiendo y querer pedir ayuda profesional. Esta era la información que les tengo yo para el día de hoy. Ahorita me quiero enfocar un poquito en las preguntas, si me quieren ayudar con el equipo de Sidnova también. Aquí me ponen gastritis y colitis. Gastritis, colitis, todos tenemos un mecanismo que se llama somatización. Cuando mi aparato mental se enfrenta a un monto muy grande de ansiedad, una forma económica de sacar ese monto de ansiedad y poder seguir funcionando, es enviarlo a algunos órganos del cuerpo. Es más fácil lidiar con un dolor de panza que con una ansiedad que me tiene paralizado. Cada quien tiene sitios débiles. Nuestra mente decide somatizar hacia órganos que están flaquitos, no órganos normales, sino órganos débiles. Por eso, pues somatizamos con dolores de cabeza, con subidas de presión arterial, con gastritis, con colitis, con síntomas de vejiga hiperactiva. Entonces, ojo con las somatizaciones, que son parte de algo que hay que estar al pendiente. Es una bandera roja para que yo comprenda que mi cerebro se está enfrentando a demasiada ansiedad y también si en algún momento no me alcanza para poder manejar esa ansiedad y ese malestar físico, voy a tener que ir al especialista, ¿sí? Estamos viendo el resto de las preguntas. Último hasta la 1 y 2 de la mañana y casi no me da apetito. Claro, era esto que nosotros comentábamos, que se nos están, además, fíjense, fue la tormenta perfecta y eso nos tarda 5 a 7 días en regularnos en el nuevo horario. Si sumamos lo que ya estaba el cambio horario de verano, ahí se nos desreguló mucha gente. Me preguntan, tips para comunicarnos de manera empática y asertiva y marcar los límites de forma virtual. Somos seres humanos y no máquinas. Ha habido ya algunos editorialistas que han empezado a publicar algo que se llama agotamiento por videoconferencias. Es más pesado estar en la pantalla que a veces estar en una junta en la oficina donde me puedo distraer, puedo no poner atención a la presentación que están poniendo, puedo revisar un ratito el celular, pero estar todo el tiempo en la pantalla es algo que no hacíamos y nos desgasta mucho tener esos momentos de atención. Hay que ser claros en marcar los límites, que los establecía yo en la rutina de vida saludable. Casi, casi tenemos que poner un pizarrón que nos ponga horarios como nos pasaba en la escuela y decir, me levanto a las 8, desayuno a las 9, hago actividad, atiendo pendientes de la computadora, trabajo en la oficina, ayudo a los niños a la escuela virtual, como atiendo otro rato la oficina, convivimos en familia, tengo un rato para mí solito, leo, veo una serie, me preparo para dormir y me pongo puesto a descansar. Otra pregunta que me ponían acá era cómo manejar el estrés con los niños. Los niños son humanitos muy inteligentes. Hay que dar que ellos nos pidan. No tenemos que darles un compendio de información virológica sobre el coronavirus que ellos no necesitan. Hay que ser muy asertivos y prudentes en que ellos nos van a pedir lo que les está haciendo falta y solo contestarles esas dudas. Hay que ser ahorita muy permisivos en el uso de dispositivos, que en otras épocas pues no lo era así, porque tienen muy limitada la capacidad de otras actividades. Si ellos hacían fútbol, otras clases, pues ahora no lo están pudiendo hacer, además de que por los dispositivos están teniendo la socialización que no están teniendo con sus otros amigos. Y hay que nosotros como adultos adelantarnos y poner actividades
de forma fija para que ellos tengan certidumbre y sepan que tienen una rutina y tienen una agenda. Me ponen aquí algunos otros temas de somatizaciones como la caída del pelo, la dermatitis. Son otros de esos síntomas involuntarios donde yo puedo somatizar. Hay una enfermedad que se llama alopecia areata, que es cuando empezamos a perder pelo en círculos concéntricos dentro de nuestra cabeza y perdemos hasta los folículos pilosos y está relacionada directamente al estrés e incluso en dermatitis está la neurodermatitis que tradicionalmente empieza en la infancia o se le llama ahora dermatitis atópica, donde es una combinación de generar anticuerpos contra capas de la piel y la cantidad de estrés exagerado que nos puede llevar a manifestaciones cutáneas. Incluso, por ejemplo, los ataques de asma también es alguno. Si no tenemos trabajo, nos entrenamos. Ay, se me movió la pregunta. Nos, no hay libertad, los límites de la contingencia. Las cuales no saben cómo he recibido quejas de pacientes, mamás, donde los maestros preparados para dar clases virtuales, las escuelas no, los niños no. Tengo pacientes que tienen 5 hijos y no tienen 5 dispositivos electrónicos para que los hijos estén conectados. A los papás utilizando como maestros accesorios, tampoco estamos preparados para eso. Y los niños en su desarrollo, pues es progresivo, no están preparados para estar poniendo atención a una cámara todo el tiempo, ¿sí? Ya me pusieron el hashtag, queremos que lo distribuyan, a ver cómo se va haciendo este trabajo de psicoeducación, cómo prevenir eh, los ataques de pánico, que les decía yo que bastante hacemos con dar contención y hacer presencia. Y ahí, eh, ok, ya alguien me ayudó diciendo que el doctor que se ponía la pistola, la secadora de aire en la nariz, ya lo desmintieron de parte del colegio de eh, súper fértil para que pasen todas estas cosas. Eh, ¿Dónde consigo la infografía del semáforo? Están preguntando. Esa la pueden ver en Instagram, en @coloreamimente, que es una colaboradora de Cisne, o también en el timeline de Cisne, en el feed de Facebook. Si se van bajando durante estas épocas de la pandemia, van a ver las infografías de Colorea mi mente, que es la que nos está ayudando con este trabajo. ¿Dónde podemos ver el ABCDE de la ansiedad? Estos son los primeros auxilios psicológicos y esos los pueden ver ustedes en la página de la OMS. Si googlean primeros auxilios psicológicos OMS, van a poder ver las recomendaciones, que se las repito brevemente: escucha activa, ventilación, conectar con las demás necesidades, D de derivar y E de psicoeducar. Es complicado cuando se realizan las labores del hogar y con el resto de las responsabilidades. Hay que, al revés de decir, hay que ver en mi casa, están trabajando el doble. ¿Dónde consigo la infografía? Empáticos. La empatía es una palabra, si podemos definir palabras claves en esta pandemia, pues son la empatía, y grábense la otra, que es resiliencia, que hemos estado platicando. Tengo insomnio, ¿puedo tomar algo para inducir el sueño? Ojo, nunca, 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 nunca hay que automedicarse. Si yo, como persona responsable, tengo un problema de sueño, tengo que ir a la información, ahora que se tiene acceso a la información, y vamos a la higiene del sueño, y veamos higiene del sueño. Si haciendo la higiene del sueño no mejoro, tengo que conectar con un profesional de la salud que me ayude. Entonces, si tengo somatizaciones, si tengo insomnio, gastritis, tengo que ir al doctor. Si no lo puedo resolver con los consejos
que puedo obtener yo de la información de fuentes oficiales médicas, que todas, si yo voy al colegio de gastroenterólogos, veo su página de la Asociación de Gastroenterólogos, voy a obtener información de cómo manejar de forma no fármaca una gastritis. Si sigo mal a pesar de eso, pues entonces tendré que ir al doctor. Mi hijo preadolescente está estresado por la tarea, no puede salir, hacía mucho ejercicio. ¿Cómo manejar su frustración? Lo mencionábamos, me tengo que adaptar a lo que tengo y hay que formarle una rutina de estilo de vida saludable. Yo, papá, tengo que administrarle el tiempo de trabajo para la escuela. Si lo veo muy mal, administrar también me ayuda. Dejarle ese tiempo, ponerle casa, ponerle momentos para socialización, momentos para él y adaptarle momentos de actividad física que son necesarios, porque si no, va a caer en síndrome de desgaste que ya ahorita casa con esto. Yo creo que nuestra cabeza está todo el tiempo pensando, sí, pero una técnica cognitivo-conductual es cambiar mi foco atencional de lo que me está generando ansiedad hacia algo un poquito más constructivo. En mindfulness, créanme que la información que ustedes encuentren en cualquier canal de YouTube, hay gente que está dando clases gratis de mindfulness, Google, en Instagram también lo pueden buscar. Es gente que está ayudando mucho. Tengo 2 empleos más estudiar maestría, tengo manifestaciones cutáneas. Poníamos el ejemplo de cómo caer en burnout y luego del desgaste, empezar con enfermedades como la somatización. Los odontólogos tienen mucha incertidumbre. Hay trabajos de contacto físico, los fisioterapeutas, los rehabilitadores, los odontólogos, los estilistas, que tienen trabajos de contacto físico que ahorita tendrán que darse normas preestablecidas para ver cómo van a poder regresar necesarios. ¿Cómo vamos a retomar nuestra dinámica después de la pandemia? Va a ser en forma escalonada y con reglas bien estrictas. Aquí otro mecanismo para buen manejo del estrés es no nos hagamos bolas, sigamos las indicaciones de las autoridades para hacer las cosas, ¿sí? Como sugerencia he encontrado rutinas de ejercicio en YouTube, organizar y planear mi día, priorizar. Fíjense, ya ahorita el mismo público nos empieza a poner recomendaciones. Creo que ya fue el tiempo de esta charla. Me extendí bastantito, nos aventaron 45 minutos de plática, me fui largo. Me gustó mucho la participación. Aquí estoy viendo la cantidad de gente que estuvo conectada. La realidad es que superamos las expectativas que teníamos para todo esto. Les queda la plática aquí grabada en Sidnova. La van a estar distribuyendo dentro de las redes sociales de Sidnova Hidalgo y también pues vamos a estar nosotros etiquetados y conectados en las redes sociales de Cisne México para que si alguno de ustedes vio la plática y cree que puede ser valiosa para sus conocidos, nos ayuden a difundirla porque así estamos cumpliendo con el punto de la E de los primeros auxilios psicológicos, que es la psicoeducación, que pues es este trabajo que a veces es tedioso, pero que lo tenemos que hacer los profesionales de la salud, porque a mí, psiquiatra, no me toca viendo la respiratoria de los pacientes, pero me toca estar haciendo mucho y con mucho todos los comentarios positivos y que nos... Entonces, sigan a Sidnova, repartan esta información y sigan a Cisne México para que podamos estar en contacto sobre lo que sigamos haciendo de salud. Y pues muchas gracias a todo el equipo de Sidnova. Gracias a ustedes por atender a esto y nos estaremos viendo virtualmente. Abrazos virtuales a todos.